SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Estamos a viernes, un viernes no primaveral, sino casi veraniego, pero no se confíen, que ha dicho Jordi Carbó que este fin de semana vuelven a bajar las temperaturas y vuelven las lluvias a buena parte del país. Vamos a analizar toda la actualidad, la mayor parte de ella, muy relacionada con la guerra y sobre todo con esta última hora que hemos conocido pasadas las 7 de la mañana, ese anuncio de Irán que de momento no piensa sentarse en la mesa de negociación con Estados Unidos hasta que no se incluya el Líbano en el alto el fuego y en la tregua. Vamos a ir con todo ello, también con la repercusión que está teniendo esta guerra tanto en la economía, con los datos del FMI, pero también en España, con la guerra política, pero sobre todo por esas polémicas declaraciones de la portavoz del Partido Popular sobre la detención ilegal de un soldado español por el ejército hebreo. Vamos a ir con todo, pero primero, insisto, presentamos a los analistas de esta mañana. Eduardo Madina, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Gonzalo Velasco, buenos días. Hola, buenos días. Y Lourdes Pérez, muy buenos días. Muy buenos días. Venga, pues vamos a ver cuál es la situación a esta hora, porque para mañana están previstas, de momento no están canceladas, están previstas estas negociaciones, estas conversaciones en Pakistán para intentar llegar a una solución definitiva y duradera a la guerra de Oriente Medio, negociaciones que amenazan con truncarse si no se han truncado ya por la situación en el Líbano, porque los ataques de Israel contra este país no han cesado y han provocado también la respuesta de Hezbollah, y a su vez hay otro elemento que dificulta estas negociaciones y es la negativa de Irán a reabrir el estrecho de Hormuz hasta que cesen estos bombardeos, estos ataques de Israel sobre el Líbano. Jerusalén, Nuria Garrido, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles. Y es lo que contábamos pasadas las 7 de la mañana, que la agencia Fars iraní ha comunicado hace unos minutos que Teherán suspende de momento las negociaciones, esas negociaciones que deben empezar mañana en Pakistán, hasta que cesen estos ataques de Israel al Líbano. Netanyahu, de todas formas, dejó claro ayer que esa no era una opción para Israel, y aunque estén dispuestos a conversar con Beirut, ellos no van a parar de atacar. De hecho, ayer aquí, entre los medios israelíes, hubo bastante sensación de sorpresa cuando Netanyahu a las 6:30 de la tarde anunció esas negociaciones directas con el gobierno libanés, diciendo que pretenden buscar a través de ellas el desarme de Hezbollah y establecer ahora, dicen, relaciones pacíficas con sus vecinos. Se espera, por cierto, que estas negociaciones empiecen la semana que viene en Washington, pero a las 9 de la noche, Netanyahu, en un vídeo pregrabado, volvió a insistir en que no hay un alto al fuego y en que no se detendrán hasta que restauren su seguridad, dicen, el norte de Israel. Y en vista de que esos ataques han continuado, pues como estábamos contando ahora mismo, Irán ha asegurado que no va a negociar con Estados Unidos. De hecho, lo que están contando estas agencias iraníes es que efectivamente el equipo negociador de Irán, que estará encabezado por el presidente del Parlamento, no se ha desplazado de momento hasta Islamabad, Pakistán, donde mañana supuestamente tienen que empezar estas negociaciones. Y mientras tanto, Ángeles, aquí en la región se siguen produciendo ataques. Por una parte, desde primera hora de esta mañana, Hezbollah ha continuado atacando el norte de Israel, después de haber atacado ayer Tel Aviv y Ashdod, que están más al sur, pero es que también está denunciando Kuwait, que esta pasada noche varias de sus instalaciones vitales han sufrido ataques con drones iraníes y le está pidiendo a Irán que cese inmediatamente sus ataques, con lo cual hay otra vez tensión aquí en la región y vamos a ver si finalmente estas negociaciones mañana se van a producir y si a lo largo de la mañana Israel se va a pronunciar o va a confirmar efectivamente que va a aplicar este alto el fuego en el Líbano. Pero de hecho, Nuria, Netanyahu tiene mucha presión interna, mucha contestación, primero por haber aceptado el alto el fuego, por sumarse a ese alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, pero después, evidentemente, si renuncia al Líbano, esa presión interna puede ser superior incluso. Si renuncia al Líbano, aquí se van a disparar las críticas, estoy convencida de ello. Durante estos últimos días, como también contábamos, había mucha presión incluso por parte de los líderes de la oposición, sí. Que incluso el líder de la izquierda, aquí son los que más han apoyado esta guerra con Irán, le estaban reprochando a Netanyahu que hubiera aceptado esta tregua con Irán sin haber, acabado con el régimen de los ayatolás. Si ahora anuncia que va a cesar los ataques contra el Líbano, es probable que incluso dentro de su gobierno, que está lleno de ministros colonos radicales de extrema derecha,
derecha se le echen encima. Lo hemos visto en anteriores ocasiones con la Franja de Gaza, con lo cual estoy convencida que habría muchas críticas internas. Pues vamos a ver cuáles son las reacciones en las próximas horas. Nuria, gracias. Gracias a ti, un abrazo. Y vamos a ver también cuál es la reacción de Estados Unidos a este anuncio que hemos conocido hace muy poco de que Irán de momento no va a sentarse en esa mesa de negociación si no se suspenden los ataques al Líbano. Es decir, si Líbano no entra en este alto al fuego, porque esto se va a convertir en un auténtico problema para Donald Trump, que quiere salir de esta guerra como pueda. Pablo Morán, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. ¿Qué porque tal? El presidente de Estados Unidos quiere poner fin porque la economía está yendo fatal y ahora hablaremos de ello. Quiere que el estrecho de Hormuz se reabra cuanto antes y claro, con el anuncio de Teherán, ese escenario de momento no parece muy próximo. Sí, desde luego que es un contratiempo para Trump que también demuestra la importancia que Irán le da al tema del Líbano. No parece que vaya a ser definitivo porque ambas partes tienen incentivos para negociar y porque lo único que ha anunciado Irán es que no se va a sentar mañana, no va a acudir a la cita de este fin de semana en Pakistán, no que descarte negociar con Estados Unidos, pero desde luego que es un contratiempo porque efectivamente Trump está buscando una salida a Irán a la desesperada y ayer mismo lo demostró forzando el anuncio de ese encuentro la semana que viene entre Israel y Líbano, algo ya de por sí histórico porque ambos países no tienen relaciones diplomáticas desde 1948, aunque, ojo, porque es una cita para negociar con el gobierno de Líbano el desarme de Hezbollah, no para frenar los ataques. Lo que anunció anoche Netanyahu es una negociación con Líbano para desarmar al aliado de Irán. Y lo que dice Teherán es que ellos no van a verse con Estados Unidos hasta que no cesen los ataques en Líbano. Y eso es algo que vienen diciendo desde el principio, desde hace más de un mes. Netanyahu arrastró a Trump a esta guerra y Netanyahu le está complicando la salida, desde luego, porque los medios norteamericanos cuentan que fue el primer ministro israelí el miércoles el que cambió los planes iniciales, el que llamó por la noche a Trump y le convenció para que el asunto de Líbano fuera, digamos, en otra carpeta, Ángeles, al margen de la negociación con Irán. Él, cuentan los medios, le pidió que fuera más discreto en los ataques al sur del Líbano. Trump está intentando señalar a Irán por un posible fracaso de la negociación. Por ejemplo, en un mensaje en redes le ha reprochado que no abra completamente Hormuz y capea las críticas internas como puede. A las 8 escuchábamos al general David Petraeus y este que vais a escuchar es John Kerry. Ha contado en los medios que Netanyahu intentó de forma reiterada arrastrar a otras administraciones norteamericanas a la guerra con Irán. Pero que todos dijeron que no, Obama, Biden, George Bush, y que el único que ha aceptado el plan de Netanyahu es Donald Trump, incluso en contra del criterio de su vicepresidente J.D. Vance, que no veía claros los planes del primer ministro israelí, como contaba esta misma semana el New York Times, y como tampoco veían claros otros altos mandos militares y de la administración de Estados Unidos. En todo caso, hoy la noticia es el plantón de Irán. Veremos cómo recibe la noticia Donald Trump. De momento, y desde que anunció la tregua, Ángeles, no ha tenido comparecencias públicas. Todos esos mensajes que estamos escuchando de él son a través de llamadas concretas a periodistas y a través de mensajes en sus redes. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Vamos a ver cómo reacciona Donald Trump en las últimas horas. Cuando conocimos este alto el fuego, esta tregua temporal, es verdad que dijimos que había un actor que tenía mucho que decir, que era Israel. Israel exige que el Líbano no entre en esta tregua. Insisten tanto los mediadores como los negociadores que sí que tiene que estar, y ahora, evidentemente, Netanyahu está fuera de control. Y decía antes Pablo, claro, sí se sentarán en algún momento a negociar porque tanto Irán como Estados Unidos tienen incentivos para esta negociación, pero es que Benjamin Netanyahu no tiene ningún incentivo. No, porque el que incendió la región fue él. Claro. Todo parte de una situación que ya hemos olvidado prácticamente, porque no la hemos olvidado, pero que ha salido de la centralidad de la conversación, porque la decisión de Donald Trump de atacar Irán y de pegar fuego a la situación geopolítica global y a la economía global, pues lo ha transformado todo, pero todo esto se inicia con la implementación de un genocidio en la Franja de Gaza y de un señor que toma la decisión de tratar de tener la primacía y la hegemonía, o si quieres el liderazgo en la región, en Oriente Medio, y este señor se llama Netanyahu y este país se llama Israel. Así que quien más intención y más interés tiene en que el incendio continúe y que los bomberos no lleguen y que no desaparezcan las llamas, pues se llama Benjamin Netanyahu. Y es verdad que es el gran actor que ha, yo creo que, tractado a Estados Unidos a una guerra en la que yo no sé si sabe por qué entró, pero sí sé que no sabe cómo salir. Porque todas las sensaciones que da es que esta es
típica situación muy trumpiana, donde lo estomacal y lo aparentemente poco reflexivo y lo constantemente contradictorio ha ocupado una parte central en el proceso de toma de decisiones de Estados Unidos. Mensajes en una y en otra dirección, anuncios en Twitter, barbaridades como que una civilización completa va a desaparecer, al día siguiente anunciar una negociación. Todo lo antidiplomático por definición, el antimanual de relaciones internacionales, lo contrario a lo que hay que hacer. Pues eso es lo que está aplicando. Y es verdad que da la sensación de que este es un nudo en el que se han metido, no sé si con un cálculo racional o con un cálculo pasional o poco medido, donde es muy fácil entrar, pero es muy difícil salir. Y sí, el incentivo para que el incendio continúe lo tiene este señor Netanyahu, que es uno de los ejes centrales del panorama de juego en Oriente Medio y que está distorsionando el comportamiento de las relaciones internacionales, el comportamiento geopolítico global, y por añadidura el comportamiento de la economía, el comportamiento de prácticamente todos los vectores de análisis de las relaciones internacionales y de la situación política global, ¿no? Es relevante ver y seguir la pista. En caso de duda, decían en una película, hay que seguir al financiero, pues en caso de duda hay que seguir a Netanyahu en esta. Claro, es que la clave, Lourdes, está ahí en lo que dice Edu. Se metió Donald Trump, no sabe cómo salir, y no sabe cómo salir porque no depende solo de él el salir, sino que depende de otra persona que no tiene ninguna intención ni ningún interés en salir. Yo antes de eso me estaba preguntando a mí misma cómo se puede bombardear discretamente. Sí. Que era una expresión que ha utilizado el compañero, que le estaban pidiendo a Netanyahu. Que le pidieron desde Estados Unidos que fuera más discreto. Bombardéeme usted, perdón por la broma, más discretamente. Sí, en fin. Hay expresiones y situaciones que nos dan perfectamente la medida de la situación ante la que yo creo que, yo al menos me ocurre, llevo tiempo quedándome sin... no solo sin palabras, sino sin capacidad de análisis para saber exactamente a qué se debe que Trump actúe como actúe. Porque es como un cúmulo de circunstancias que no terminan de explicar muy bien y sobre todo que nos hace muy difícil predecir qué es lo que va a ocurrir. Es decir, está el vendedor que considera que cada operación política que hace es un negocio y aplica las reglas de la negociación del negocio a algo tan complejo y donde además operan seres humanos, la vida de seres humanos como son las relaciones internacionales. Luego está la posibilidad de que haya entrado en una dinámica psicológica de delirio, pero claro, no está en manos de ninguno de nosotros poder calibrar eso y es peligroso. Y se ha metido en un barrizal persuadido, al parecer, porque los hechos lo vienen demostrando, parece también un poco estrambótico, que el líder de la primera potencia mundial se dejará camelar, entre comillas, por el líder de Israel, supongo que engordándole el ego. Es una cosa tan primaria que asusta. Pensaba que iba a ser una operación fulgurante y lo que podíamos saber cualquiera de nosotros, tampoco hacía falta ser un gran experto en la materia, era que si eso embarrancaba el primer día ya no íbamos a salir. Primero, por el propio carácter del régimen de los ayatolás y de la ideología chií, que están, tienen muy interiorizado la idea del martirio, y en segundo lugar, porque tienen un seguro de vida que se llama el Estrecho de Hormuz, que eso lo sabe cualquiera mínimamente informado. Entonces, el problema no es solo que depende de Netanyahu, que por cierto es un elemento también muy distorsionador del escenario. Es el único líder mundial que domina la voluntad de Donald Trump. Sí. Que el único que sea capaz de enderezarle, plantarle cara y llevarle a su terreno sea Benjamin Netanyahu, pues en fin, no es nada tranquilizador. Pero es que ya no solo depende de un Netanyahu que efectivamente está en una operación de extensión territorial de Israel, de nuevo orden en Oriente Medio, por el cual a él, pues lo que comentabas tú, Ángels, no tiene incentivos en estos momentos para pararlo, porque la humanidad ya ha demostrado que le importa el sentido de la humanidad bastante poco o casi nada. Pero es que Irán tampoco tiene realmente incentivos. Irán está empoderada en estos momentos. Como esté el régimen, la disidencia interna está aniquilada está de vuelta a sus cuarteles de invierno por esta operación, e insisto, es que tienen la llave de la caja, que es el Estrecho de Hormuz, con lo cual
Sí, la resistencia de Irán a entrar en las negociaciones, si no se incluye la extensión de la paz en el Líbano, es una consecuencia lógica de lo que es el único objetivo definido y claro de esta guerra. O sea, lo único que se sabe y que se puede entender como un objetivo claro es que Israel, porque además así se proclama desde distintas fuentes institucionales, quiere realizar el proyecto del Gran Israel, ese proyecto sionista. Ayer lo decía uno de los ministros. Exacto. Y quiere eliminar el riesgo que supone existencial, según sus propios términos, la presencia de Hezbollah en Líbano, en la frontera con Israel. Esto es lo único que podemos tener claro. Para cumplir este objetivo se ha montado la que se ha montado en principio, ¿no? Claro, es normal que Irán, con muy buena comprensión de la situación, quiera una negociación en bloque. ¿Por qué? Pues primero porque a Irán le beneficia que Hezbollah siga teniendo un hilo de vida y sea una verdadera presión, porque realmente existe esa presión, aunque con muchos matices, ¿no? Porque la potencia militar israelí es desproporcionadamente mayor en esa frontera. De tal manera que ni Líbano ni Irán, en general, el eje de resistencia chií, quiere que negociando, pues, por ejemplo, la cuestión de Hormuz, los impuestos que se paguen a los pasos de los barcos, etcétera, en cambio, esa distracción sirva para que Israel siga avanzando, ¿no? Entonces, Irán ha señalado... ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Es que está ahí, o sea, ha sido una respuesta lógica. Otra cosa es que estamos todos en esto, ¿no? Intentando entender si Trump es el gran dilema, que parece mentira que estemos en estas, ¿no? Si está loco, si es un delirio o si tiene una finalidad última todo esto. Si tuviera una finalidad última, está más allá de la región. Y eso también tenemos que tenerlo claro. O sea, y es una finalidad difusa y quizás más a medio plazo. Es decir, a Estados Unidos lo que le interesa es, primero, hacerle la vida un poco más difícil a China, y en ese sentido dificultar la formación de un eje euroasiático en el que Irán hubiese tenido un papel importante con Rusia puede ser un objetivo, y dificultar todo el mantenimiento del paradigma del comercio cosmopolita multilateral para generar un comercio militarizado, e imponer los aranceles como norma y criterio de regulación. Y en ese sentido, la destrucción de lo que existe es lo previo a su nueva manera de ejercer la hegemonía. Esto es totalmente descabellado, es decir, le generemos el caos para después imponernos de otra manera distinta como nos veníamos incluso te diría, ¿no? Gonzalo, que esta estrategia le está saliendo mal, porque si lo que quiere hacerle es hacerle daño a China, perdona, es que comparando ahora mismo China con Estados Unidos, China se va a convertir, si no se está convirtiendo ya, en un socio fiable económicamente, políticamente, solo por comparación. Solo por inacción aparente. Claro, por inacción aparente. Por inacción aparente, pero es que los actores que están ahora, es decir, en torno a la reunión esta que se puede frustrar en Islamabad, es que es terrible desde el punto de vista europeo que una vez más estamos desaparecidos en combate como lo está Naciones Unidas. Es decir, las organizaciones que podrían representar nuestros valores en el mejor sentido del término, es decir, el respeto a los derechos humanos, a las libertades, a una idea de la democracia que se podía compartir con la vieja democracia estadounidense, esa democracia está mediada por un líder, en fin, que considera que esos son cortapisas a sus designios volátiles. Israel, que bajo Netanyahu se ha convertido simplemente en una democracia formal. Su actitud hacia el resto por muy amenazados, y tienen razones para sentirse amenazados, Hezbollah no es una broma, jamás no era una broma, amenazaban la supervivencia de Israel, pero claro que la reacción sea aniquilar todo lo que a tu paso, pues eso convierte la democracia israelí en una cosa formal. Y luego, claro, no hablemos de los otros actores. El régimen de los ayatolás en Irán, lo que ocurre en el Líbano, donde el gobierno no controla a Hezbollah, pero Hezbollah está como es lo que es, y luego Pakistán. Vamos a hablar de Pakistán y lo que significa. Con lo cual, claro, es que el escenario, o sea, estamos todos hermanos contemplando a 5 actores que colisionan de una manera u otra o de manera más o menos incisiva con nuestra manera de ver el mundo. Luego podemos ver que hay digamos elementos de presión también para nosotros, las elecciones muy importantes en Hungría el domingo, ¿no? Pero no estamos en ese escenario. El Abierto. Ser podcast. En el
Abierto, Eduardo Medina, Gonzalo Velasco y Lourdes Pérez todavía con el análisis de los últimos movimientos antes de esa reunión, que en principio se tiene que celebrar mañana en Pakistán y de la que de momento se baja, al menos del inicio de estas negociaciones, Irán, porque exige que el Líbano entre en el paquete de esta tregua temporal, de este alto el fuego. Edu, me parecía que querías decir algo. No, nada, estabas comentando el trasfondo, que hay, al otro lado de la cortina hay un actor que mira, que se llama China, y es el que toma nota de lo que va sucediendo con los errores no forzados que toma su adversario, ¿no? Hubo hace poco una portada famosa que dio la vuelta un poco a las redes del Economist, ¿no? Que cuando tu enemigo está tomando todas las decisiones mal y cometiendo todos los errores posibles, no le interrumpas, no le molestes. Y está un poco en eso, ¿no? Sí, se ha convertido en un lugar común. Es un poco lo de Churchill, ¿no? Ahora se ha puesto de moda citar a Tucídides, que es un señor al que no citaba a nadie desde hace ya 12 o 13 siglos. Y este es un señor que en las guerras del Peloponeso hace ya mucho tiempo vio ya el miedo en los ojos de Esparta ante el crecimiento de Atenas y que iba a sustituirla como potencia hegemónica en la región. Esto, por politólogos del siglo XX, se ha convertido en una tesis politológica que se define como la trampa de Tucídides y que básicamente explica que cuando una potencia hegemónica ve venir a otra que la va a sustituir, ese contexto, sobre todo psicológicamente, solo se resuelve de una manera, y es con guerra. Y esta es una guerra que certifica la enorme derrota de Estados Unidos frente a China en el último ciclo de las últimas 3-4 décadas. Una enorme derrota. La demostración e implementación práctica de una derrota sobre la vida humana de la gente que está muriendo, sobre el impacto geopolítico que está teniendo, sobre los enormes impactos que está teniendo en la economía global, en el precio del petróleo, en la inflación. Detrás de todos esos números y de las vidas humanas que se están perdiendo en esta guerra ilegal, enloquecida y necesaria, tan solo hay la certificación de una enorme derrota, y es que Estados Unidos está siendo transformado como potencia hegemónica o sustituido como potencia hegemónica por otra que se llama China, que es la que mira detrás de la cortina, que es a la que hacía alusión esa famosa portada del Economist, y es la que está viendo bien cada día, milimetrando y apuntando en una hoja de cálculo los errores que está cometiendo su adversario, que ha entrado aquí en una guerra de la que no sabe salir, y saldrá diciendo que ha ganado, certificando en algún tipo de acuerdo verbal o escrito que ha perdido. Y será una retirada no similar a Afganistán, con aquellas imágenes tan tristes de un aeropuerto con militares que llevaban tiempo en una guerra que tampoco terminaban de entender muy bien, huyendo de un país al que abandonaron a su suerte después de desestabilizarlo todavía más. No sé cuál será la salida, no será una conferencia de Yalta, una ordenación formal y fina de protocolos de paz después de una guerra, no. Será una enorme derrota, revestida discursiva y vocalmente de una gran victoria, pero todos sabremos que en el fondo lo que sucede es eso, que Estados Unidos ha sido derrotado y que está siendo sustituido por China como potencia hegemónica global. Mira, sobre el impacto económico, el Fondo Monetario Internacional dibuja un horizonte muy complicado para la economía mundial, porque a pesar de que cuando se conoció el alto el fuego temporal hubo un repunte de los mercados y el precio del barril de Brent cayó, el organismo, el FMI, dice que las perspectivas no son buenas. Jordi Fàbrega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y dice que incluso no van a ser buenas estas perspectivas, incluso si llegara un acuerdo de paz. La directora del FMI dice que incluso en ese escenario, en un escenario de paz, no hay manera de que la economía mundial recupere la situación previa a la guerra. Sí, decía el organismo en un informe que se publicó esta semana que todas las guerras tienen efectos económicos que duran más que cualquier crisis financiera o que cualquier desastre natural, y este conflicto en Oriente Medio también las tendrá. Es lo que avisaba su directora gerente, la del FMI, Kristalina Georgieva. What we do know is that growth will be slower, even if the new peace is durable. El crecimiento será más débil incluso si la paz se consolida, decía Georgieva. ¿Cuánto se reducirá el crecimiento? Eso aún no lo sabremos hasta el martes que viene, que es cuando el fondo presentará sus previsiones, tanto las globales como por países. Lo que sí adelanta el FMI es la recomendación a los gobiernos para que no apliquen ni topes de precio ni bajadas generalizadas de impuestos para compensar el alza de precios de la energía, porque dicen que no se debe alterar ese coste energético, que si los precios suben, lo que hay que hacer es reducir el consumo. Demand adjustment is unavoidable. To put it in a non-technical language, we cannot go through it without some pain. Dice Georgieva que no podremos salir de esta sin daños.
Jordi, gracias. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta comentamos este anuncio del FMI, esta preocupación manifestada por este organismo internacional, incluso en un contexto de paz, incluso si se firmara una paz larga y duradera en breve, no conseguiríamos recuperar la economía mundial a la situación que había antes de la guerra. En el abierto, Eduardo Madina, Gonzalo Velasco y Lourdes Pérez hablábamos de las consecuencias económicas, del enorme impacto económico que la guerra en Oriente Medio está provocando en el mundo. De hecho, hay esa previsión del Fondo Monetario Internacional que nos contaba Jordi Fábrega, de un panorama que pinta un panorama desalentador completamente, porque incluso en el caso de que llegara en breve una paz más duradera y más segura, ni siquiera se podría recuperar inmediatamente el escenario económico que había antes de esta guerra. Y yo no sé, Gonzalo, si esto también tiene que ver con esa urgencia que tiene ahora Donald Trump para salir de la guerra rápidamente. Eso y la propia contestación interna que tiene dentro de Estados Unidos. Sí, bueno, la contestación interna es más importante de lo que creemos, porque en sus tweets, como se llama en la red social que él maneja, de los últimos días, está atacando de una manera furibunda a algunos de los líderes más renombrados del movimiento MAGA, de tal manera que la contestación interna ya no es meramente casual, ya no es meramente contingente, y esto sí que puede afectar su futuro, ¿no? Así que bueno, estemos atentos a esto, pero en relación a las consecuencias económicas, pues claro, de hecho, fíjate, ayer mi compañero Pablo Simón le mandaba un afectuoso saludo a todos aquellos que habían celebrado la guerra en nombre de la defensa de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres en Irán. Pues yo voy a mandar hoy un afectuoso saludo a aquellos que están contra el Pacto Verde energético, que da la casualidad que son los mismos. ¿Por qué? Pues porque, claro, la dependencia económica de la producción energética, que depende de hilos fragilísimos geoestratégicos como los de esta zona, es tremenda, y la autonomía que se puede ganar a través del cultivo de la producción eléctrica a través de energías renovables es muy importante, y de hecho en España ya está abaratando. Es verdad que el precio en el mercado de mayoristas, pues dependemos del orden internacional, pero está abaratando en cierta manera el comercio interno, el precio de la electricidad, ¿no? Entonces, bueno, lo digo esto en clave un poco de broma, pero me parece importante para entender hasta qué punto la política económica es crucial en estas cuestiones, ¿no? De lo que el tipo de petróleo y los productos derivados que se comercializan desde esta zona de la que estamos hablando depende, por ejemplo, cuestiones como los precios de los aviones, y esto incurre en todo el comercio internacional, pero incurre incluso en los viajes, ¿no? Ya se está hablando de que la campaña de verano del turismo se va a ver tremendamente afectada porque en algunas compañías no van a poder costear pues los costes de muchos de sus combustibles y de otros productos derivados. Es decir, no tenemos idea de hasta qué punto esto tiene un efecto totalmente de escalada a nivel del comercio internacional. Y esto todavía podría ser peor, porque si uno lee los análisis, a los expertos analistas en esta región, hay quien dice, cuidado, que hay otro estrecho al otro lado de la península arábiga, que es el estrecho de Bab el-Mandeb, que es el que conecta el Mar Rojo a través del Canal de Suez con el Mediterráneo y con el Índico, que si los hutíes, que están aliados con Irán, se ponen allí con sus drones a generar un poco de inestabilidad, pues oye, más caro aún todo, ¿no? De tal manera que no sabemos hasta qué punto esto puede generar una escalada brutal. Edu. Sí, yo me voy a unir a Pablo y a Gonzalo. Vas a saludar también. Y voy a saludar también a los que llevan 25 años explicándonos las bondades del repliegue nacionalista hacia los países pequeños, la eurofobia, el euroescepticismo y la no necesaria vinculación a un proceso integrado de soberanías de 27 países en una cosa que se llama Unión Europea. Las virtudes del nacionalismo cerrado de los países pequeños, que tienden a ser también los mismos que son críticos con la transición hacia un modelo sostenible y de respeto medioambiental, y suelen ser los mismos que nos hablan de derechos humanos en Irán y los niegan en la valla de Melilla. Estos siempre son los mismos. Hacen estas tres cosas, las hacen muy bien, para algo que está muy mal, pero a ellos se les da muy bien, ¿no? Y yo digo que la Unión Europea tiene que salir de esta, no solo desde la perspectiva económica, sino política, corrigiendo, vamos a decir, tres asignaturas en las que no ha estado muy fina en los últimos 30 años. El primero tiene que ver con esto, con lo que ha explicado Gonzalo.
una transición hacia un modelo energético menos dependiente de las vulnerabilidades de un sistema geopolítico de la energía que es sensible y difícil de interpretar y de anticipar, siendo más autónomos desde el punto de vista energético, no dependiendo de dictaduras en Argelia o en Rusia, o de contextos geopolíticos del petróleo que pasan por pequeños estrechos de zonas volcánicas en términos geopolíticos. Hormuz es el más evidente de estos últimos 25 años. Como decía Lourdes, nos estamos doctorando todos en el estrecho de Hormuz en esta guerra. Vale, el primer elemento, autonomía energética. Segunda, autonomía en seguridad, que no es estrictamente autonomía militar solo, pero que exige, ante la llegada de un personaje indescriptible e inexplicable como Donald Trump a la Casa Blanca, que tontea con la posibilidad incluso de hacer volar por los aires tratados de seguridad global que llevan funcionando 70 años, como el de la OTAN, la Unión Europea tiene que ser más autónoma desde el punto de vista de seguridad y defensa, porque mira lo que le rodea, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo, hacia arriba. Todo lo que le rodea invita a pensar en una autonomía mayor también en términos de seguridad. Y 3, una autonomía productiva, que tiene que ver industrial, que tiene que ver también con la economía, excepto que sigamos pensando que podemos seguir desplazando producción hacia países que también son dictaduras, China es una de ellas y sus países satélites, y viviendo cómodamente así, externalizando la seguridad hacia Estados Unidos, externalizando la energía hacia Rusia y Argelia y países como estos del petróleo, y externalizando la producción hacia países como China. No hay vía por ahí. Por tanto, queda una gran asignatura pendiente para los líderes de la Unión Europea, para los jefes de Estado y de Gobierno, para las instituciones europeas, para los países miembros de la Unión Europea y para toda ciudadana y ciudadano europeo que piense si es mejor tener una mayor autonomía estratégica a todos esos efectos o seguir viviendo permeables a las vulnerabilidades de un mundo que ha entrado en una fase volcánica ininterpretable y donde los fundamentales de la brújula, que han funcionado hasta hace unos años, han dejado de funcionar, ha saltado por los aires, poco jugando con la tesis, ¿no? Nuestros valores están bien, nuestra tesis de los estados de derecho, del modelo de libertades, del modelo de integración europeo, de la puesta en valor de los derechos humanos, de una visión humanista del mundo, de una Europa más estratégica, más consciente del enorme valor que tiene su modelo democrático, vale, sí, pero siendo más sólida en la sostenibilidad de su propio modelo y no dependiendo tanto de ese tipo de actores. Ese es un gran eje de conclusiones sobre el que trabajar en la próxima década, una vez resuelto el escenario de Irán. Yo de los datos del FMI me quedo con dos cosas. Una, el análisis de que en las últimas décadas es el momento en el que más han reverdecido los conflictos internacionales y los conflictos bélicos. O sea, me parece, porque hubo un momento en el que parecía que las guerras podían quedar casi aniquiladas o al menos latentes, ¿no?, en nuestra convivencia global. Y en segundo lugar, claro, a cada uno le preocupa lo suyo y probablemente muchos de los ciudadanos que nos estén escuchando estén preocupados por el precio que se van a encontrar en la gasolinera hoy cuando llenen el tanque del coche, vean que, bueno, que si ya tienen que hacer equilibrios para irse de vacaciones, pues igual este año se quedan sin poderse ir porque no hay opciones. Pero es que según los datos del Fondo Monetario Internacional, la existencia misma de esta guerra, no digamos su prolongación, va a abocar a la hambruna a 40 millones de personas más, acercando a cerca de 400 millones los conciudadanos nuestros en el mundo compartido que no les llega para comer, que están abocados a la posibilidad de morir porque no tienen con qué comer. Y eso, que lo damos casi por amortizado, no deberíamos darlo por amortizado. Eso es una realidad que está ahí y luego el listón va subiendo. Claro, lógicamente, pues por fortuna nuestra sociedad es una sociedad desarrollada donde nuestras necesidades han ido subiendo de nivel, pero no nos olvidemos de esa parte del mundo. Sobre lo que decía Edu de Europa, que lógicamente lo suscribo, sí creo que ha habido, aparte del intento en buena medida de aniquilación por parte de la extrema derecha de lo que significa el proceso de concertación europea y los valores que eso representa, también creo que en otras partes del espectro ideológico en los últimos años ha habido, porque yo creo que la exigencia de que Europa sea un modelo perfectible, mejorable, lógicamente debería impulsarnos a todos, pero eso no puede servir para erosionarlo de manera frívola, y yo creo que también ha habido algo de eso en los últimos años. Es decir, hemos perdido la perspectiva, y las nuevas generaciones creo que también la han perdido, en la perspectiva de que vivimos en el lado privilegiado del mundo y que eso no tiene por qué durar per se,
que lo podemos perder. No diría yo en cualquier momento, pero no es un terreno tan sólido. Tú citabas antes Esparta y Atenas, pues en fin, podemos pensar dónde quedaron Esparta y Atenas. Y creo que a la UE lo que está ocurriendo le interpela por muchas cosas, pero también por otra. ¿Qué hacemos? ¿Mantenemos el vínculo transatlántico contra viento y marea, explorando las conexiones con lo que queda de nexo con ese Estados Unidos con el que nos identificamos, con la confianza de que en algún momento Donald Trump pasará la historia y vendrán otros tiempos mejores? ¿O nos arriesgamos a trabar relaciones? El presidente viaja el domingo a China, con China, que no olvidemos, está jugando una política esa de la diplomacia soft con mucha habilidad, pero hombre, China tampoco es una democracia. China es China. Bueno, esto habría que recordar el famoso discurso del primer ministro de Canadá, ¿no? En el que invocaba la necesidad de quitarse las máscaras y, bueno, la cierta hipocresía que sostenía el orden comercial internacional se sostenía porque la hegemonía de Estados Unidos era beneficiosa, pero una vez que no lo era, incitaba a que las potencias medias buscasen las alianzas estratégicas que más beneficiasen su autonomía. Pero bueno, esta es una cuestión que nos llevaría a otros temas. Yo quería recuperar tu alusión a que en efecto esto va a generar efectos en las personas más desfavorecidas, en los países menos aventajados y menos autónomos económicamente, que va a generar mucha hambre, y esto se conecta con todo lo que decíamos, porque claro, quienes niegan la construcción europea, quienes niegan la transición a una economía basada en las energías renovables, quienes defienden la intervención en Irán en defensa de los derechos humanos, son quienes están en contra de la inmigración hacia Europa, y los que dicen que si vienen inmigrantes es porque se hacen regulaciones masivas, ¿no? Como Feijóo. Es decir, que todo casa. El discurso y la nuevo paradigma cultural de la derecha y de la extrema derecha tiene que ver con la ruptura de los vínculos causales de las cosas. Es que parece mentira, pero realmente se mira a las causas equivocadas de una manera sistemática y pertinaz. Tirando todavía del hilo de la guerra en Oriente Próximo, ya saben que el gobierno de Israel ataca constantemente al gobierno de España por su postura en este conflicto. Y ayer fue un paso más allá, porque el ejército israelí detuvo a un soldado español en el Líbano. Es un militar que estaba participando en la misión de la ONU en ese país. Es una retención ilegal que duró 1 hora y por la que Exteriores convocó a la representante israelí en España para protestar por una acción, dijeron, injustificable. Bueno, pues sobre este asunto ayer le preguntaron a la portavoz del Partido Popular en el Congreso. Ella es Esther Muñoz y dijo esto. La ministra de Defensa, que ayer decía que sí, que durante 1 hora estuvo retenido un militar. No tengo más información de por qué estuvo retenido y por tanto me va a permitir que no diga qué nos parece, porque no sabemos exactamente por qué. Lo que sí sabemos es que fue durante 1 hora. Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida, pero en cualquier caso no tengo la información y por tanto no puedo saber el motivo. Un militar retenido 1 hora por el ejército israelí, comparándolo con ella retenida más de 1 hora en un control de tráfico. Bueno, la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, contestaba en la Sexta, le pedía respeto al Partido Popular y sobre todo decía, porque esto no es una cuestión política, sino que es una violación de los derechos de un soldado español. Por respeto al militar que sufrió una situación bastante complicada, creo que uno debería callarse. Esto ya no es un tema del Gobierno de España. Estos son hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que están defendiendo la paz en el mundo y que han sido atacados en sus derechos desde todos los puntos de vista, incluido el físico también. No creo yo que la señora Muñoz en ningún control de la Guardia Civil haya recibido el trato que recibió nuestro militar. En mucha prudencia, por favor, mucha discreción. No es necesario opinar de lo que no se sabe. Bueno, hasta ahora Esther Muñoz no ha pedido disculpas por esto, ni nadie del Partido Popular la ha desautorizado, porque el hecho es que el Partido Popular sigue sin posicionarse, sin dejar clara cuál es su postura sobre la guerra, y ayer de nuevo volvió a desperdiciar una oportunidad. Julia Molina, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Desperdició la oportunidad en la Comisión de Exteriores del Congreso, donde se abordaban los ataques de Israel contra el Líbano, y en vez de condenarlos, el PP aprovechó para atacar al gobierno a través de esta cuestión. Sí, es la estrategia que está siguiendo el PP para sortear la encrucijada. Los populares no quieren entrar en el fondo de la cuestión porque no quieren confrontar con Israel ni con Estados Unidos. Ayer el portavoz popular en esa comisión, Carlos Floriano, trataba de trasladar el debate a la política nacional. Ustedes quieren que se hable de la guerra
para que no se hable de lo que está ocurriendo en el Tribunal Supremo, para que no se hable de la corrupción que le sube por Ferraz y por Moncloa. En la rueda de prensa de la portavoz del Congreso no tuvieron más remedio que entrar porque la mayoría de preguntas de los periodistas iban dirigidas a saber qué posición mantiene el PP con lo que ha ocurrido esta semana. Después de la amenaza de exterminio de Trump solo teníamos un tuit ambiguo de Feijóo en el que ni se mencionaba a Estados Unidos. El líder del PP tuvo un acto al día siguiente pero esquivó a los periodistas y desde su equipo trasladaban que no veían necesario que se pronunciase. Ayer Esther Muñoz lo hizo con una leve crítica a la administración Trump. Irán, que financia terroristas por todo el mundo para atacar a otros países, es evidente que va contra los derechos humanos y eso es perfectamente compatible con que en un momento dado el presidente de Estados Unidos haga una declaración y nos parezca que es una barbaridad. Eso es perfectamente compatible con saber que Estados Unidos, con independencia de Trump, tiene que ser un aliado prioritario para España. Fuentes populares reconocen que no han tomado una decisión sobre la postura que mantendrían hacia Trump si estuviesen ellos en el gobierno, pero señalan que su prioridad sería no enemistarse con él, aunque para eso haya que asumir alguna de sus decisiones. Por eso siguen sin marcar posición sobre la limitación del uso de las bases o el cierre del espacio aéreo. En público toman como ejemplo a Italia y Alemania y critican a Sánchez, aunque han aplicado las mismas medidas. Julia, gracias. A vosotros. Edu, el Partido Popular que aspira a gobernar, un llamado partido de Estado y con una postura absolutamente incomprensible en esta cuestión. Sí, pero no solo, en esta muy llamativamente. Sí, ahora porque estábamos hablando de esto. Porque es lo que en tenis llaman error no forzado. Es decir, si sales a una rueda de prensa, prepara la rueda de prensa. Es muy importante saber hablar, pero es muy importante saber qué decir. Y lo primero que tiene que tener un portavoz o una portavoz en una cámara o en un partido es habilidades para hablar y conceptos para saber qué decir. Sobre todo por la sensibilidad de que hay una zona en el mundo con guerra y un soldado español estaba en la situación en la que está. ¿Cómo se te ocurre decir? No termino de verle el sentido, ni la proporción, ni el para qué. Y es verdad que si fuese un hecho aislado en una buena gestión del contexto, pues dices, bueno, es un error de alguien que sale, que no debió haber salido, que no lo preparó bien. No, esto es una anomalía de proporciones profundas, porque no se recuerda una desorientación mayor de un partido que, en fin, lo decimos siempre, pero que es el primer grupo de la Cámara, el partido mayoritario en el Congreso de los Diputados es el Partido Popular, lidera la oposición en España, sus referencias europeas gobiernan muchos países de la Unión Europea y su referencia dirige el Colegio de Comisarios en la Unión Europea, la señora Van der Leyen, esa es su familia política. Por tanto, primer elemento, tiene algún tipo de hilo roto con la posición del Partido Popular Europeo ante este contexto. Y segundo, ¿dónde están los históricos ejércitos de diplomáticos que han dado sentido, a veces para estar más de acuerdo y otras veces para estar completamente en desacuerdo, pero para dar sentido a las lógicas de la posición en política exterior del Partido Popular español? No sé si ha tenido muchos expertos en políticas sociales el Partido Popular, pero sí sé que ha tenido muchos expertos en política exterior, buenos diplomáticos. ¿Dónde están? ¿Por qué le pasa al Partido Popular en el sentido de ser tan incapaz de leer una situación como esta? No es solo leer el estado de ánimo general de la sociedad española, que no está en esta guerra. Es el estado de ánimo general de los países que se parecen un poco a nosotros. ¿Cuáles se parecen un poco a nosotros? Por los que están en la Unión Europea, países OCDE, democracias más o menos sinónimas con la nuestra, modelos de vida más o menos parecidos al nuestro. ¿Quién está en esta guerra? Da igual qué país a qué país, desde Giorgia Meloni, da igual quién mires donde mires, nadie está en esta guerra. Por tanto, es sorprendente eso, y sobre eso es sorprendente lo de esta portavoz del Partido Popular saliendo ayer y hablando así de un soldado, con las implicaciones que eso puede llegar a tener para la política española, política exterior española y para la situación del ejército. O sea, no hay por dónde cogerlo. Yo creo que tienen que parar un momento, cerrar la habitación, dejar los móviles fuera, apagar los relojes, serenarse, analizar qué está pasando y fijar posición y decidir qué les molesta más. Sí que haya un gobierno del PSOE en España o lo que está sucediendo en la guerra, y a partir de ahí empezar a tomar decisiones en una o en otra dirección, porque creo que el despiste es general en el Partido Popular. Me preocupa decidir si les molesta más el claro que les molesta más. Pero es que me preocupa que respondan a esta pregunta, ¿eh? Sí, sin duda. Hay cosas que simplemente no se pueden y no se deben decir, sin más. Y yo ayer me he hecho gracia lo que decía Edu, porque yo pensé exactamente lo mismo. Dije, es un error no forzado. Ojo, le pasa bastante al PP en cosas variadas.
Y eso sí que, en términos de estrategia política, creo que le deberían dar una vuelta por sus propios intereses. Porque hay escenarios. Hablábamos antes de China, de la portada de The Economist, de si tu rival yerra, tú espérate a contemplar el escenario. Al PP le puede la ansiedad con las cosas. Y eso le lleva efectivamente a cometer errores que podía evitar perfectamente. A ver, quien anda en política, y Edu lo sabe bien, quien anda en política se mancha, se moja y a veces pues te equivocas, ¿no? En una decisión o en un paso o en una declaración. Tampoco se hunde el mundo, por admitir que uno se ha equivocado, que igual no tenía el día o que lo quiso expresar de otra manera y le sale un despropósito. Pero esa reiteración en cosas que puedes evitar. Y efectivamente, si tú en un terreno, y esto sí que creo que está escenificado, si tú en un terreno te mueves en arenas movedizas, lo tienes que preparar todavía con más intensidad para intentar dotar de estabilidad a eso. A ver, ¿cuál es el problema para mí de fondo que le ocurre al PP o que padece el PP en este terreno? Y yo creo que se empezó a notar mucho con los aranceles del año pasado. El PP hace un cálculo que posiblemente sea cierto, lo de que en realidad la política exterior en este país no mueve un voto de sitio. Bien. Y también hace el análisis, y era refrendado por el no a la guerra de Pedro Sánchez, de que el presidente en realidad abandera determinadas causas con el interés de tapar sus problemas domésticos. Pero si eso es cierto, eso no exime al primer partido efectivamente del país de tener una posición identificable en política exterior, porque puede, y es su aspiración, y están las encuestas encima de la mesa, puede que gobierne el país de aquí a unos meses. Y el ciudadano medio del país, vote al PP o vote a cualquier otra opción política, necesita saber qué opinan sobre cosas que son muy trascendentales e influyen en nuestra vida. Y la situación en el mundo influye muy directamente en nuestra vida cotidiana. ¿Qué opinan los distintos actores que están en el escenario político español y doméstico sobre cada una de las cosas que nos interpela? ¿Anula eso las críticas en materia exclusivamente doméstica? No. Al contrario, te interpela a que tú lo complementes. Gonzalo. Sí, hay un riesgo, igual que nos pasaba con Trump, de reducir a veces el análisis político a una psicopatología de los representantes y los líderes. Y en este caso podríamos tener esa tentación. Sin ceder a ello, sí que creo que se puede decir que estas cosas pasan cuando los partidos políticos que tienen entre sus responsabilidades la de la selección de las élites políticas, acaban escogiendo para sus perfiles de responsabilidad a personas que básicamente no tienen ni idea de lo que hablan y que son buenas solamente en generar antagonismos simples, que es de lo que va la política finalmente ahora. Es decir, es un contra mí o conmigo en cuestiones simples que no funciona cuando la realidad es intrínsecamente compleja, y esto es el caso, no hace falta justificar por qué. Básicamente, si hoy se celebrara una convención política del PP, es que su único punto sería ir contra Pedro Sánchez y incidir mucho en lo corrupto que ha sido el PSOE con el caso Ábalos. Es que no todo lo reducen a eso, hay poco más. Y quiero poner un ejemplo de cómo esto se manifiesta de una manera grave, un ejemplo comparativo. Claro, Giorgia Meloni, que obviamente es una política con la que yo no comulgo en casi nada, pero acaba de pedir una suspensión temporal del Stability and Growth Pact, es decir, ese pacto europeo que impide, digamos, incurrir en gasto público y aumentar ciertos impuestos. El otro día, Feijóo decía todo lo contrario, que las medidas fiscales del Partido Socialista implicaban, no sé qué decía, pero bueno, era un populismo fiscal absoluto, ¿no? Que era una especie de atraco a mano armada a los ciudadanos europeos. El día que empezó la campaña de la renta. Meloni, por ejemplo, ha dicho, bueno, pues es necesario quizás pensarse esto de los gravámenes a los beneficios injustificados de las grandes compañías energéticas. ¿Por qué? Porque se analiza la situación y se dice, bueno, por interés nacional algo tendremos que hacer desde la política europea. El Partido Popular es que ni se le ocurre, no ya decir esto, sino no se le ocurre pensar algo.
O sea, no hay ninguna propuesta detrás en relación a cómo gestionar políticamente esta crisis, cómo gestionar económicamente esta crisis. Es una negación absolutamente de la agencia política, de la posibilidad de hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, estas declaraciones no sorprenden, pero como bien decía Lourdes, es responsabilidad del principal partido de la oposición participar de la solución. Claro, no, y lo que decía Edu, que si estas declaraciones se hubieran quedado en alguien que no da más de sí o que no sabe expresarse o lo que sea, pero es que detrás hay esta política incomprensible del Partido Popular que no da respuesta a ninguno de los grandes problemas que tiene el país. Dejadme que abra otro capítulo, y es el capítulo de la izquierda del Partido Socialista, porque ayer se celebró otro encuentro de esos que está propiciando Gabriel Rufián. En este caso, recuerden que hubo un acto ya en Madrid con Emilio Delgado, un diputado en la Asamblea por Más Madrid, y ayer fue con Irene Montero, con la eurodiputada de Podemos, en un encuentro en el que los dos, tanto él como ella, hablaron de la necesidad de encontrar una alianza, una unidad de la izquierda de cara a las próximas elecciones. Radio Barcelona, Xavi Bello, bon dia. Hola, bon dia, Àngels. Y de hecho, Rufián mantiene esta tesis a pesar de que en su partido no están de acuerdo, opinan exactamente todo lo contrario. Él sigue manifestando la necesidad de esa unidad, y Esquerra Republicana dicen que ellos no están por la labor. Apeló Rufián de nuevo a buscar los puntos en común entre los diferentes partidos que están en este ámbito, algo que también, en lo que también coincidía con Irene Montero, que habló de intentar la unidad a pesar, dijo, de las consecuencias. Sí, Rufián y Montero manifestaron esa voluntad de unir a las izquierdas, pero sin concretar bajo qué fórmula se podría llevar a cabo, algo que según Rufián no quieren hacer aún en este momento para no facilitarles a los aparatos de los partidos que rechacen fácilmente la iniciativa. Se habló de compartir puntos del programa electoral, de crear un grupo interparlamentario, pero fueron ideas al aire sin demasiada concreción. Lo que sí exhibieron ambos es sintonía para que sea Podemos quien marque el paso de estas confluencias, con Irene Montero a la cabeza, mientras Rufián pidió a su propio partido que inspire estas alianzas electorales y que no deje tiradas a las izquierdas del resto del país, a pesar de que las expectativas electorales de Esquerra pues no sean tan negativas. Y a pesar de que Junqueras y su dirección cada vez tienen más malestar con Rufián por ir por libre, él dejó claro que no cesaría el pulso. Crec que arriba un moment en el que cal confluir electoralment. I jo li demano al meu partit que lideri això. I si em va el càrrec, me voy para mi casa. Me voy para mi casa si por defender esta idea me va el cargo, decía Rufián. En la conversación se pudieron ver también algunas discrepancias entre Montero y Rufián sobre cómo afrontar algunas cuestiones, como por ejemplo la seguridad, pero ambos apuestan por reivindicar esos puntos en común y crear una fórmula electoral que dé impulso a la izquierda. Montero, que reivindica abiertamente un tándem con Rufián, creen que esa unión conseguiría muchos votos. Creo que eso merece la pena intentarlo. Y ¿sabéis una cosa? Creo que puede tener muchos votos, pero si no tuviera votos, merece la misma pena intentarlo. La sala de más de 300 personas en el auditorio de la Universidad Pompeu Fabra se llenó, pero podríamos decir que a diferencia del acto que se vivió en Madrid entre Rufián y Delgado, pues ayer quizás no hubo la misma expectación o las mismas colas para ver ese acto. Xavi, gracias. Gracias, hasta luego. Voy a empezar contigo, Gonzalo, porque en las claves, cuando analizabas esta reunión, este encuentro, esta conversación que mantuvieron ayer Rufián y Montero, hablabas de Rufián, que acabará siendo un seleccionador nacional de líderes de la izquierda, y me ha gustado muchísimo eso. Sí, perdón por la pequeña malicia a primera hora de la mañana. Bueno, es que ayer escuché, no con todo detalle, pero parcialmente el acto, y la verdad es que no tenía grandes expectativas, pero me terminó de decepcionar. ¿Por qué? Bueno, la primera versión de esta iniciativa y de este formato con Emilio Delgado tenía algunos rasgos diferenciales. Para empezar, Emilio Delgado es un líder algo distinto, no es que sea nuevo, porque lleva muchos años trabajando en la Asamblea de Madrid, pero como primera espada o primera figura sí quizás presenta una alternativa. Él defiende algunas correcciones del discurso de este espacio político para conseguir los mismos fines en base a la nueva realidad sociológica, fundamentalmente de los jóvenes, pero también de otros estratos de la sociedad. Y por lo tanto había algún rasgo diferencial. Y además la primera propuesta, si yo la entendí bien, y creo que sí,
así, tenía que ver con algo que yo identificaba con una suerte de giro realista y maduro de este espacio político a la izquierda del PSOE, vamos a llamarlo así. Y era básicamente afirmar que de lo que se trataba era de apoyar a las fuerzas políticas que tuvieran mayor peso representativo en cada provincia. Básicamente eso. Así lo dijo Rufián en el encuentro de Madrid, ¿eh? Eso es, incluidas algunas renuncias por parte de partidos que no tendrían por qué estar en todas las provincias presentándose. Y que después, dado que, además yo también entendía eso de una manera explícita o implícita, dado que hay ciertos años de trabajo en la oposición, trabajo en gobiernos autonómicos municipales, en el gobierno de coalición, hay una cierta idea de hacia dónde se va políticamente. Sin necesidad de que se establezca un programa, pero básicamente la experiencia dota de una cierta brújula y que por tanto había una cierta comunidad de intereses. Y sin embargo ayer esto no se vio. Ayer se habló de una especie de coalición de líderes que generaran entusiasmo por su carisma. Se habló de, mensajes absolutamente vagos en relación a los objetivos de una izquierda y de la transformación que eso implica. Y esto además va en contra de ese realismo que decía, porque insisto mucho en esto, claro, una de las cosas que caracteriza a Podemos y por los que es diferente al resto de partidos de estos espacios es que no ha asumido la realidad del parlamentarismo. Es decir, pensamos en el caso de las críticas de Podemos a la acción internacional del gobierno en relación a la cuestión de Palestina. Joder, es que Podemos se ha opuesto radicalmente. Es decir, Podemos quiere todo o nada. Y yo lo que entiendo que es el espacio que se estaba forjando hasta ahora era una idea de, aquí de lo que se trata no es de conseguir la paz, sino de generar una oleada de transformación en este ámbito a partir de un liderazgo nacional. Aquí de lo que se trata es de subir 15 euros el salario mínimo interprofesional. ¿Por qué? Porque el Parlamento español no permite otra cosa. 15 euros es poco, es muy poco, pero es algo. Pero es decir, que nada. Se trata de hacer esto. Y yo que entendía que íbamos en dirección a este realismo electoral, pero también en base a una maduración de qué es lo que se puede hacer, cómo se puede intervenir en esta base parlamentaria. Y lo de ayer me pareció que fue un cambio absolutamente de rumbo, una renuncia a esa primera idea, y me parece que también me decepciona un poco que Rufián no tenga tan claras las cosas como me parecía que lo tenía al principio. Edu. Sí. Bueno, yo creo que son dirigentes destacados de distintas organizaciones de izquierda buscando una metodología para los siguientes procesos electorales, ¿no? Y yo creo que Gaby Rufián, yo tengo muy buena opinión de él, tengo buena relación con él, me cae muy bien, me parece un parlamentario estupendo, creo que ha crecido políticamente muchísimo en los últimos años, está un poco liderando esa búsqueda, ¿no? Yo no pude ver el acto de ayer en Barcelona, en la Pompeu Fabra, pero sí he visto los gráficos de lo que está sucediendo electoralmente en España y tiene lógica que estén buscando un lugar en el mundo, digamos, un sitio sobre el que ir competitivos a las siguientes elecciones sobre el escenario actual, ¿no? Históricamente los sociólogos, para quienes nos escuchen y no estén familiarizados con esto, distribuyen ideológicamente desde el 1 hasta el 10, pues desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Si tú te defines en el 1, pues eres de extrema izquierda, y si tú te defines en el 10, eres de extrema derecha. Y básicamente la sociedad española ha estado situada entre el 3,8 y el 6,2 durante todo el recorrido democrático, en un 80%. El 80% de la sociedad española se ha situado ahí, se define entre centro-izquierda, una izquierda moderada, centro-derecha, derecha moderada. Esto está en revisión de un tiempo a esta parte, y hay una cierta centrifugación de electorados hacia las esquinas, pero hay algo sorprendente, y es que la gran mayoría del recorrido democrático, el PSOE ha tenido el 80% de su electorado situado entre el 3,5 y el 5. El 80% de las personas, mujeres y hombres que votaban al PSOE, se definían en el 3,5 o al 5. Y ahí era el gran debate interno que históricamente ya no estoy muy familiarizado con los debates internos que tiene el PSOE, pero en otro tiempo estuve mucho más, y era un debate sobre si había que girar más hacia el 3, más hacia el 5, si se ganaban en el centro, si había que escorarse. Las acusaciones tradicionales de la izquierda eran que el PSOE era muy de izquierdas en la oposición, pero perdía perfil de izquierdas cuando llegaba al gobierno. Lo de siempre, ¿no? Esta crítica que hacía siempre la izquierda, oye, estábamos muy cómodos en ese debate y ordenaba mucho el debate. Ahora sucede algo muy particular, y es que el 50% de los electores que se sitúan en el 1 votan al PSOE. Y así, hacia el 47% los que se sitúan en el 2, el 50% de los que se sitúan en el 3, casi el 52% de los que se sitúan entre el 3 y el 4. Es decir, por resumir, más de la mitad de la gente que históricamente se ha situado entre el 1 y el 3, es decir, muy a la izquierda del PSOE, elige al PSOE como su opción electoral.
Y lo que le pasa al PSOE es que entre el 4 y el 5 ha perdido mucho electorado que se va hacia la derecha. Y esto hace que cuando vemos las encuestas, pues tiene un suelo muy fuerte, nunca baja de 110, 115, 100, 120 diputados, porque tiene un electorado que viene desde su izquierda, y a las organizaciones de izquierda que están buscando ahora una metodología competitiva en las siguientes elecciones les pasa que tienen un techo muy fuerte, y es que nunca pasan de los 20 escaños sumándolas todas. Y esto es lo que está ordenando hoy unas transferencias de energías electorales un pelín diferentes con respecto al histórico. Y esto hace que Rufián, Irene Montero, Emilio hace unas cuantas semanas en el Círculo de Bellas Artes estén buscando la manera de competir. Yo más bien creo que es una cuestión de proyecto que de liderazgos y de estudios de aritméticas de en qué circunscripción se presenta uno y otro. Creo, pero es verdad que yo puede ser que crea en una política que también ha prescrito. Lourdes. Edu lo dice de manera muy sofisticada. Dicho de forma más burda, Pedro Sánchez les ha comido la tostada. Les está comiendo la tostada. Hace un Los periodistas estáis para poner titulares, ¿no? Bueno, no, digamos que era una liofilización de lo tuyo, amigo. Pues gracias, Lourdes. En 2023 Pedro Sánchez se podía permitir una operación que era: no me importa que Sumar sobreviva, al contrario, yo necesito mantener lo mío todo lo que pueda e intentar que Sumar sume. Y le dio lo justo, con otros añadidos que todos conocemos y que no vamos a volver a citar aquí, para retener la Moncloa. El escenario ha cambiado, porque el país está más derechizado, es elección tras elección, esto es palmario. Y entonces ahora yo creo que el Partido Socialista está sobre todo a retener lo mío, y luego ya veremos a ver qué hacemos con nuestra vida cuando vayamos a las urnas. Y el no a la guerra, yo lo pensé desde el mismo momento que aquel miércoles, creo que era, el presidente salió a abanderarlo. El no a la guerra, sobre todo, lamina a los que están a la izquierda del Partido Socialista. Pero referido al acto de ayer, yo lo estuve escuchando intermitentemente, pero bastante rato. Volví a tener la sensación que me pesa con todo lo que viene haciendo eso que llamamos la izquierda del PSOE. Son actos autorreferenciales. Son para hablar de yo mime conmigo y con nosotros, de nuestras cuitas, y además eludiendo que han gobernado. Es que este discurso victimista de es que en este escenario la derecha nos presiona. No, que aquí nadie es manco, que los instrumentos con que juega singularmente la extrema derecha también los utiliza parte de ese segmento ideológico. Y entonces todo es circular y endogámico. Pero han tenido responsabilidad de gobierno. Esquerra Republicana, hasta hace menos de 2 años, gobernaba la Generalitat catalana. Y el presidente era de Esquerra. Podemos ha formado parte del gobierno. Entonces hacer como si sobrevoláramos, o sea, pasáramos por encima de las aguas como si no hubiéramos sido capaces. Es que Podemos tuvo 70 diputados. ¿De quién es la culpa? Podemos analizar, pero es que tuvo 70 diputados. Y ahora voy a hacer algo que contradice lo que acabo de decir, que es lo de la autorreferencialidad. Para quienes, que me perdone el oyente, para quienes provenimos de ámbitos muy humildes, con abuelos que eran pastores analfabetos, que hemos crecido con una mezcla de esfuerzo personal, esfuerzo familiar y lo público, echas un vistazo a las escenificaciones de estos actos y yo me pregunto cuánta gente que está padeciendo hoy en el país, cuánta gente que soporta desigualdades, cuánta gente que está ahita de una izquierda que la represente, se siente genuinamente encarnada en este tipo de escenificaciones que, con perdón, no encuentro otra expresión, a veces suenan a izquierda pija. Muy breve. Sí, yo creo que la clave es que la base es el análisis que ha hecho Edu, pero es que ayer el acto no respondió a la necesidad de ese análisis. El primero sí. Me parece que, digamos, de lo que... Yo no creo que sea una cuestión de programa, porque, como bien habéis dicho, se ha gobernado, se ha visto qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Puede haber ciertas diferencias acerca de cómo gestionar la nueva financiación, o hay pequeñas cuestiones de matiz, pero básicamente hay una hoja de ruta compartida. ¿Qué es lo que falta? Lo que falta, porque yo creo que sí hay ganas de votar. ¿Para qué? Para que haya gente, para que haya representantes que sigan manteniendo al PSOE en el 3.
¿no? Porque también podemos decir, Pedro Sánchez ha comido la tostada, pero Pedro Sánchez ha hecho esto porque ha habido una presión, al menos desde el 14, desde el 16, desde la izquierda para que esto pasara. Si no, no habría este Pedro Sánchez. Entonces yo creo que hay gente que quiere votar para eso, pero se sabe que la expectativa es que no se consiga representación. Entonces básicamente se trata de asegurar o aumentar las probabilidades de que ese voto para presionar al PSOE tenga representación. Esto es muy distinto a hacer una entente Rufián Irene Montero que pueda conseguir más votos. El mensaje de ayer, sobre todo el de Irene Montero, yo creo que Irene Montero se trajo a Rufián a su interés, fue un mensaje contra la coalición de Comunes, Más Madrid, Movimiento Sumar, etcétera. Es decir, de nuevo fue a la interna. Y esto es a lo que no hay que ir. Y yo creo que es lo que no intentaba Rufián al principio. Dejadme que vaya con lo último, que no nos va a dar tiempo de comentar, y ya me sabe mal porque ha salido de manera colateral cuando hablábamos de la guerra, y además lo ha dicho al principio Lourdes, que son las elecciones que se celebran este fin de semana en Hungría. Es un escenario que la Unión Europea mira con especial atención, porque ahora mismo el gobierno de este país está siendo liderado, ya saben, por Víctor Orbán, que es un anti-europeo, es una china en el zapato en Europa, convencido además de que es el principal aliado de Trump y de Putin en Europa. Enviado especial a Budapest, Antonio Martín, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Hasta tal punto son tan estrechos esos vínculos que yo estaba diciendo, que el propio J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, ha actuado como valedor de Washington a la candidatura de Orbán esta semana. Y por otro lado, el propio gobierno húngaro no oculta que haya mantenido conversaciones con Putin y con su entorno en las que se ofrece ayudar en todo lo posible. Bueno, a pesar de los intereses de estas dos potencias, Estados Unidos y Rusia, en la victoria de Orbán, lo cierto es que las encuestas le dan como perdedor. Sí, prácticamente todas las encuestas, además, y hay varias claves que pueden desencadenar en la derrota de Víctor Orbán. La primera es que ha perdido conexión con la gente. Como ejemplo te voy a poner la voz de Viraj, que es una activista de 18 años. A lot of people my age have only known the system and they associate the system with corruption. Mucha gente de mi edad no ha conocido otra cosa que este sistema y lo vinculamos a la corrupción y a la falta de libertades o a la obligación de irnos a otro país para vivir una vida mejor, nos dice, un sentimiento que ha logrado representar TISA, que es un partido que tiene apenas 5 años de vida, que lo lidera un político que viene del propio partido de Orbán, que es Peter Magyar, y que ha sabido llegar al votante urbano y al que está cansado de esta corrupción o de ese amor por Rusia, casi, como comentabas, que tiene Víctor Orbán. Hay otros núcleos de resistencia, por ejemplo, el colectivo LGTBIQ, que ha visto en la lucha del alcalde de Budapest por mantener la fiesta del orgullo una manera de hacer frente a Orbán. Esther Polgari es miembro de Hatar, la organización de este colectivo más antigua de Hungría. So hate speech has been normalized. It's been part of the life of Nos ha contado que el discurso del odio está normalizado en el país, pero también que cada vez más gente joven quiere seguir el ejemplo de lucha por la libertad que se ve en otros lugares de Europa. Y la última clave, no ha colado en gran parte de la población húngara la campaña de Víctor Orbán centrada únicamente en presentar a Ucrania y a Volodymyr Zelensky como el gran enemigo al que solo Orbán, al que solo él puede hacer frente. Esto nos decía el politólogo Marton Bene. We are now 4 years into the war and many people are simply less afraid that Hungary could be. Hay parte de la población que ya no está asustada, que no se toma en serio a Orbán y que cree realmente que Zelensky tiene cosas mejores que hacer que pelear contra Hungría. Y además, concluye, la mayor parte de la población ha comprobado ya que después de 4 años de guerra no se van a ver envueltos directamente en el conflicto. Este es el escenario, las voces opositoras, las encuestas, como decimos, apuntan en una dirección, pero bueno, veremos el domingo qué es lo que pasa al final. Van a tener todo el fin de semana información desde Budapest con Antonio Martín de todo lo que pasa en estas últimas horas de campaña y en la jornada electoral, y el lunes, Antonio, comentaremos aquí cuáles hayan sido los resultados de estas elecciones. Gracias. Aquí estaremos. Gracias. Hasta luego. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you Vamos a terminar el abierto, vamos a empezar al magazine y después ya nos iremos de fin de semana. Sergio Rubio, bueno... Muy bien, Sergio Rubio, Pepe Castro, Ángel... Pepe Castro, presidente del Sevilla. Ángel Sastre...
Qué larga ha sido la semana. José Luis Barceló. Qué larga ha sido la semana. Madre mía. Bueno, vosotros dos. Y yo que quería poner los panchos para empezar, porque a mí la invitada de hoy me suena, ¿no te suena como a bolero? Esther García Llobet. Sí, el nombre sí. Esther Y luego García también Llobet. el escenario donde sucede la novela. Sí, que es muy tropical. Sí, también da para Garden, algunas un hotel de músicas. estos Garden. Sí. La novela que hoy nos visita, es Esther García Llobet la que nos visita. Su novela es Las Jefas, aquí en esta mesa hay algunas, pero no se parecen en nada a las jefas de la novela porque son bastante desastre, unas pijas insoportables. Y nada, pues esa es la novela de la semana de la que vamos a hablar, pero como siempre los viernes en la biblioteca los oyentes son los protagonistas y pueden llamar desde ya al 900-100-800 porque aquí también vosotros recomendáis libros. 900-100-800, ese libro que les ha marcado, que les ha gustado, pueden llamar desde ya para recomendarlo. Venga, que nos lo quedaremos nosotros para la biblioteca. 900-100-800, ¿qué libro quieren recomendar? ¿Qué libro nos quieren donar? Y ahora, Sergio Rubio, cuando tú quieras. Mira, Nothing's About to Happen to Me. No, perdona. Es que esta mañana lo ha pronunciado en el avance de contenido Seba. Bueno, es que eso es insuperable. Vale. Bueno, ver, algo parecido a esto. Vuelve a decirlo. Nothing's About to Happen to Me. Hay que decirlo rápido. En inglés hay que decir las cosas rápidas. Me lo ha enseñado Eva. Bueno, de Mitski. Este es el disco de la semana para Fernando Neira. Eso es lo que parece que vamos a empezar a contar en historias musicales a partir de las 11. Después viene Yaday Cortés en conversación y en actuación. Lo recordarán también por ser el protagonista de la película bellísima de Zetangana. Él tiene trabajo nuevo, se titula Popular y nos lo va a empezar a cantar a partir de hoy. Y en la conversación, Fernando Neira y excepcionalmente el rey de la bachata, que visita Madrid estos días, que es Pedro Hernández, que casualmente se llama igual que nuestro jefe de redes, pues va a contarnos la lista de los grandes octogenarios, como que suena, que todavía están muy activos. Vale. Octogenarios muy activos. Vale. Con el rey de la... ¿Por qué me amenazas? ¿Por qué me amenazas con el dedo? Porque lo no verbal marca el camino. Vale, perfecto. Sobre todo la radio. En la radio es muy importante. No, la radio es televisada ya. Ya, si es que esto ya... En las teles, ya. Bueno, ya está, ¿no? Ya puedo está. despedir a los analistas de esta Correcto. mañana. Eduardo Madina, Gonzalo Velasco, Lourdes Pérez. Hasta la semana que viene. Gracias, un placer. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.